¿Cómo están, amigos? El otro día hice un video short de esta curvadora de caño y bueno, a muchos les interesó y me preguntaron cómo funciona, que haga un video más extenso. Así que bueno, ahora ya vamos a aprovechar, le vamos a hacer una restauración, un poco de pintura. No hay mucho para restaurar, no hay muchas piezas en esta máquina y les voy a explicar más o menos cómo funciona. Esto en realidad es una conformadora curvadora para una sola medida de caño, porque tiene una moldura, un rodillo y este conformador que va acá, que son específicos para caño de 7 octavos, que son un poquito más que 22 milímetros. Bueno, ahora voy a dar vuelta a la cámara para que vean mejor. Les voy a mostrar cómo funciona. Es muy simple, pero la verdad que dobla muy bien. Esto es fabricado por mi papá también, así que por eso forma parte de los videos de las herramientas del flaco. Son herramientas que yo he heredado. ¿Qué pasa si queremos doblar otra medida? Bueno, si quieren doblar la anterior, que sería 3/4, que sería 19, lo va a doblar, va a andar. La siguiente, que sería 1 pulgada, ya no sé si les va a calzar, porque esto está hecho justo para el caño de 7 octavos. Lo que hay que hacer en ese caso es que hay que hacer otro rodillo y otro conformador. Esa es lo engorroso de esta máquina. Ahora paso a ponerlo de este lado de la cámara para que vean bien cómo funciona. Bueno, esto funciona de la siguiente manera. ¿Ven? Acá tiene un rodillo que gira. Ahora después voy a mover la cámara y les muestro. Esta regulación es por si cambiamos la medida, ¿no es cierto?, de caño. Esto va bien acá. El caño va a ir metido acá y apretado. Acá tiene dos tornillos, perdón, donde el caño lo aprieta ahí. Una vez que tenemos fijado el caño acá, lo tenemos que apretar con una llave, por supuesto. Ahora yo después les voy a mostrar en funcionamiento, pero ahora les voy a mostrar cómo funciona, cómo hay que usarlo, ¿no es cierto? Acá sacamos esta llave porque quiero mostrarles cómo calza el conformador. Entonces viene bien acá. Ahora el conformador va calzado entre el rodillo, ahí, y el caño. Y cuando está todo apretado ponemos una palanca de este lado y giramos, y va a copiar la forma de la rulina de la moldura que tenemos acá. Ahora muevo la cámara y les muestro bien desde este lado. ¿Ven? Así está apretado ahí, y acá girando, va a ir dándole la forma al caño. Con esta moldura y este rulina, lo que permite es hacer una curva y que no se aplaste el caño. Ahora les voy a mostrar unas cosas que yo hago para cuando voy a doblar, para corregir un poquito, porque acá no tiene que moverse. Acá sí o sí tiene que quedar el caño bien apretado. Bueno, yo acá, para asegurarme, a veces porque hay que corregir, tal vez ponerle un moleteado, algo a la muela esta para que apriete. Lo que pasa es que si le hacemos mucho moleteado puede dañar el caño también. Le coloco esta pinza de fuerza para que el caño no se corra hacia allá. Esto es fundamental, porque si el caño se corre acá, sí, la curva la va a hacer fea, la va a hacer aplastada, la va a hacer de mala manera. Ahora sí, lo vamos a poner. Esto no tiene base, o sea, está suelta. Lo vamos a poner en una morsa bien apretada y les voy a mostrar cómo dobla. Después sí, ya la voy a desarmar. Le voy a pegar una restauración, un poco de grasa, pintura, y ya la dejamos guardada para en otra oportunidad que la tenga que utilizar. La verdad que para este caño anda perfecto, pero les vuelvo a repetir, si quieren hacer otro tipo de caño, hay que hacer otra moldura, que bueno, ya se podría ir haciendo los juegos y que queden los juegos hechos. Esto lo ocupamos mucho en una época que hicimos unos juegos de pala, unos juegos de trasplantadores que se hacían en el taller, que después les voy a mostrar una pala que hay desde hace años, después se las muestro. Vamos a poner la morsa y les muestro funcionando. Ahí ya la tenemos puesta en la morsa, bien firme, y ahí está el caño, ¿ve? Bien apretado, bien trabado con la pinza de autoajustable, y acá tienen el rodillo, ¿ve? Entonces ahora lo que nosotros hacemos es colocar, perdón, casi golpeé la cámara, el conformador lo vamos a colocar ahí, vamos a llevar ahí bien apretado. Ahora vamos a poner una manija para hacer fuerza acá, y ya podemos hacer la curva que está armada ahí. Ahora les muestro.
Ahí está, entonces vamos a empezar a hacer la curva y lo ayudo yo con la mano de acá. Fíjense, ahí calzó, ahí empezamos, ahora les voy a mostrar de otro ángulo para que vayan viendo bien. Ahí va, ahí va, paramos ahí, cambiamos el ángulo de la cámara, seguimos haciendo fuerza, un poco más, y ahí ya estamos casi a 90 grados, ¿ves? Ahora vamos a retirar el conformador y van a ver cómo quedó el caño perfectamente curvado. Antes de retirarlo de la moldura, fíjense cómo queda bien pegado a la rulina, ¿eh? Ahora con una llave de media vamos a aflojar acá la sujeción que tiene y lo vamos a sacar y les muestro cómo quedó la curva. Ahí está. Ahora lo vamos a llevar arriba de la mesa para que vean bien. Ahí tienen la curva que conseguimos, está casi perfecta a 90 grados, falta un poco. Siempre es preferible que se pasen porque abrir un poco va a abrir. Fíjense que lo dobló espectacular, no lo aplastó. Esto es caño 1.6, no lo aplastó. Y bueno, así funciona con un caño de esta medida. Ahora vamos a darle una limpieza, una restaurada y les muestro cómo queda terminada la curvadora del flaco. Listo, gente, le dimos una rejuvenecida a la máquina, engrasada, usando como siempre productos AA. Hasta le marcamos la medida 7/8, que no la tenía, por las dudas para no confundirnos. Así que bueno, ya la verán en acción en algún momento. Me olvidaba, le voy a mostrar las palas que fabricamos en un momento. Está deteriorada, pero tiene sus años. En su momento fabricábamos este tipo de palas usando el caño, ahí tiene la curva. Bueno, esta tiene 20 años, esta pala. Está para restaurar también. Así que bueno, espero que les guste, amigos. Así quedó la curvadora del flaco después que le dimos una lavada de cara y le dimos un poco de color con AA. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabajá seguro.